Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. Sábados 1 de la tarde y 9 de la noche. No se lo pierda. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día, siempre con nuestro viaje imaginario a través del continente. Y como no podía ser de otra manera, pues hoy tenemos también un viaje imaginario que de alguna manera nos va a ubicar hacia el Caribe, hacia Venezuela, nuestra recordada Venezuela, y con un personaje que también tiene un historial un poco largo en materia política, que nos va a permitir un poco recordar aquellos viejos tiempos y también, ¿por qué no?, proyectarnos hacia lo que podría ser alguna de las variables que la gente a veces quiere escuchar, qué puede venir más adelante en esta rica historia latinoamericana, en especial en el epicentro de la polémica, siempre dentro de la política, que es Venezuela, lamentablemente venida menos en los últimos años en materia económica. Pero creemos que en los valores, pues todavía la gente conserva sus valores intactos y hay muchas cosas interesantes como para poder rescatar. Y qué mejor, bueno, que presentarlo. Se trata del doctor Héctor Alonso López, un político de una data muy ligada al legendario Carlos Andrés Pérez. Recuerdan ustedes que en algún momento pues abanderó un liderazgo latinoamericano, Carlos Andrés Pérez, y muy de la mano con Perú en el periodo de Alan García Pérez, llegaron a ser compadres incluso, y el devenir histórico del partido Acción Democrática que lo cobijaba a Carlos Andrés Pérez, pues tiene que ver con también otro partido histórico en Perú, que es el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, liderada por otro legendario prócer prácticamente de lo que viene a ser la política en América Latina, como es Víctor Raúl Aya la Torre. Y por coincidencia, Aya la Torre nace el mismo día en el que nace Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, el fundador de Acción Democrática. Entonces, hay una relación histórica muy importante que los jóvenes en especial deben de enterarse, ¿no? Porque hay muchos que viven de la política actual, pero creen que esto es así de corrupción al 100%, ¿no? Han habido periodos en los cuales efectivamente hemos estado identificados con lo que significa verdaderamente ese trabajo popular, esa identificación con las clases trabajadoras, ¿no? Con el obrero, el vecino, como debe ser. Pero últimamente pues hemos llegado ya a la tergiversación de todo aquello. Y qué mejor que conversar con alguien que está empapado un poco con el asunto, como es el doctor Héctor Alonso López. Bienvenido y gracias por estar ahí. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Jorge. Realmente me siento muy satisfecho y agradecido y orgulloso de que esta relación permita que hoy
pueda transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer para que precisamente volvamos a tener tiempos como lo que tú y yo vivimos en Venezuela, que hoy añoramos y lamentamos que lo que fue el fruto de un esfuerzo colectivo de un pueblo que quería vivir en libertad y en democracia, se fue desvaneciendo. Y se fue desvaneciendo porque, hay que decirlo y reconocerlo, porque los que ayudamos a construirlo no lo supimos cuidar, proteger, porque un sistema político como el que nosotros tuvimos, si no se cuida, si no se logra renovar, si no le damos sabia sustancia para que siga existiendo, pues puede correr el riesgo de fenecer, de fallecer, y eso fue lo que nos pasó. En el caso venezolano, no hay duda de que no hay obra desde el punto de vista político más importante que la construcción de un partido histórico como lo fue Acción Democrática, que ya hoy se aproxima a los 81 años, pero también de tantos años de lucha, llegamos a un punto en el cual empezamos a demostrar las flaquezas, producto de que no nos percatábamos de los errores que cometíamos, no los analizábamos, no estábamos totalmente conscientes, colectivamente comprometidos con los cambios y preferimos seguir conservando las opciones o posibilidades que tuvimos de ejercer el poder, y eso envanece, eso hace que podamos ser engreídos, perder nuestra condición de partido popular. Fuimos perdiendo muchas cosas que hoy nos damos cuenta que, o mejor dicho, ahora es que empezamos a valorarlas. Por eso para mí todo este ciclo es importante analizarlo con franqueza, con total transparencia, para que podamos acercarnos a la verdad que es nuestra obligación ahora de hacerlo. Así es. Y bueno, yendo un poco al desgaste, hay muchos analistas que han visto ese desgaste, no solamente en Acción Democrática, sino también en el APRA, ¿no? Aquí también ha pasado lo mismo, prácticamente hay una extinción, ¿no? Ahora, hay una extinción ligada también con que las promesas que en algún momento se hicieron no se cumplieron, ¿no? Y aparecieron personajes mucho más identificados quizás con esa utopía, entre comillas, que tampoco cumplen, ¿no? Pero están en el poder, ¿no? Y ese poder prácticamente lo ejercen a la fuerza y se aprovechan prácticamente la oportunidad que perdió, en este caso, un partido popular como Acción Democrática, y para el caso de Perú, algo similar con el APRA, ¿no? Entonces, el análisis sería, ¿a qué cree que se deba ese desgaste coincidente entre el APRA y Acción Democrática? Bueno, en definitiva, las historias nuestras son muy cercanas. Yo diría que a veces no hay ni siquiera que discutir quién es el padre de tal. Definitivamente somos padres y madres y somos la criatura que generó las necesidades de una Latinoamérica que necesitaba una interpretación dialéctica correcta de lo que está ocurriendo y que tenían que emerger instituciones y fuerzas como las que afortunadamente ocurrieron. Yo creo que Acción Democrática y el APRA tienen un sitial muy importante en la historia latinoamericana. Es el inicio de una nueva realidad histórica. Y por supuesto que yo no creo que es que nosotros incumplimos. No, nosotros cumplimos. Nosotros hicimos, en el caso de Venezuela, la Venezuela que hoy es posible, aún en el medio de las circunstancias, no hay una sola de las obras construidas desde el punto de vista no solo material, sino desde el punto de vista cultural, institucional, de desarrollo político,
que lo que tiene Venezuela hoy, si eso no existiera, este país sería un país convertido en cenizas. Pero la propia situación que hoy vivimos, están aprovechando todo lo que fuimos capaces de hacer. El legado de Acción Democrática es un legado imperecedero, porque todas las grandes transformaciones, todas, sin excepción, tienen la huella de Acción Democrática. Y eso quiere decir de que los primeros años, sobre todo, especialmente, yo diría que después de 1958, Acción Democrática lo que hizo fue una revolución en Venezuela. Fue la incorporación de todos los sectores al disfrute de nuestras riquezas nacionales. Fue el partido que nacionalizó el petróleo, el partido que nacionalizó la industria del hierro, el partido que le dio la oportunidad a que los venezolanos pudiéramos tener ascenso social. La cultura, la educación se convirtió en una herramienta de poder de toda la colectividad venezolana, lo que hizo que nosotros fuéramos una sociedad muchísimo más justa de todo lo que había ocurrido, y podemos leerlo perfectamente en la historia de Venezuela, de cómo lo que éramos dejó de ser cuando Acción Democrática apareció y empezó a dejar una huella realmente bien importante. Ahora, lo que ocurre es que llegó un momento en el cual el propio modelo que nosotros habíamos escogido para construir la nueva realidad económica y social de Venezuela empezó a hacer aguas, porque un Estado que de pronto llegó a tener recursos muy importantes por el ingreso petrolero, allá nosotros empezamos a dejar a un lado las ideas y empezamos a pensar en el Estado paternalista, empezamos a pensar en un Estado clientelar, es decir, las desviaciones empezaron a hacerse mucho más fuertes y más sólidas que lo que eran nuestros sueños, de lo que aspirábamos construir, de lo que tenía que venir, y terminamos, desgraciadamente, siendo víctimas hasta de nuestros propios éxitos, porque esa Venezuela que habíamos construido no supimos seguirla interpretando, y allí empezó a producirse con lo que yo he llamado el desamor entre lo que fue nuestra organización y lo que es el sentimiento mayoritario democrático del pueblo venezolano, porque ahí se perdió la conexión. Ahora, ¿cómo poder recordar la relación, por ejemplo, entre usted y Carlos Andrés Pérez? ¿Cuándo fue la primera vez que lo vio y por qué cree usted que él le tuvo tanto aprecio? ¿Por el tiempo que lo conoció o ya desde un principio usted notó que había una cercanía y algo muy especial entre usted y él? La verdad, Jorge, que esa pregunta es grata porque esa pregunta yo también me la he hecho. ¿Qué pasó allí cuando nosotros nos vimos por primera vez? Y vale la pena la oportunidad para contarlo. Yo era estudiante del Instituto Pedagógico Nacional de Caracas, había venido muy joven de mi tierra, yo soy merideño, venía de los Andes, llegué a Caracas. Por supuesto, allí pues no tenía todas las comodidades que pudiera un joven tener para estudiar con tranquilidad. Entonces un día me fui a la fracción parlamentaria de Acción Democrática que quedaba en el edificio La Perla, en el centro de Caracas, y hablé con un amigo mío. Ese amigo mío trabajaba allí como el que manejaba el multígrafo. Imagínate, en la época en que yo estoy hablando de multígrafo. Bueno, entonces le digo a él, mira hermano, tú me podrías hacer un gran favor de conectarme con tu jefe. El jefe de él era Carlos Andrés Pérez. Y tú puedes hablar con él a ver si es posible que me consigan una beca para yo seguir o completar lo que mis padres me envían desde Mérida y poder seguir estudiando. Mi amigo me consiguió con Carlos Andrés Pérez la beca. Entonces yo iba cada último de mes a la fracción parlamentaria a recoger mis 100 bolívares, era lo que me estaba complementando como beca, Carlos Andrés Pérez. Y entonces, como todos los meses iba y salía para buscar mi dinero, allí muchas veces me lo conseguí y fue cuando nos vimos por primera vez.
y entonces él ya supo que yo era un dirigente de la Juventud de Acción Democrática. Y después un buen día en el camino me dijo, mira, yo quiero que tú, no sé si estarás en condiciones, pero me gustaría que me acompañaras a una gira en el estado de Trujillo. Y entonces, bueno, le dije yo, bueno, no hay otro problema, si usted me lleva, yo voy. Y entonces allí empezó una amistad que también tuvo sus ocurrencias, porque resulta que al primer meeting que llegamos, Carlos Andrés Pérez y yo, en esa invitación, fue en el estado de Trujillo, en un sitio llamado Boconó. Y entonces al señor que le encargaron que me presentara a mí entre los oradores, resulta que el señor era un señor pues ya muy mayor, de los fundadores de AD, entonces confundió mi nombre con el de un viejo líder de Acción Democrática que se llamaba Héctor Vargas Acosta. Bueno, y yo me llamaba Héctor Alonso López y él me presentó como Héctor Vargas Acosta. Entonces, a partir de allí, Carlos Andrés Pérez me puso un sobrenombre y cada vez que me veía me decía, hola Varguitas, ¿cómo estás Varguita? Pues resulta que era relación al nombre que equivocadamente me habían dado en el meeting de Boconó. Y allí empezó una amistad de muchísimos años, son 50 años de amistad que tuvimos. Lo acompañé 2 veces como candidato a la presidencia de la República, las 2 veces ganó. Y da también la coincidencia de que las 2 veces que estuve al lado de él en campaña electoral, me tocó increíblemente, las cosas del destino, ser el líder de los jóvenes en ambas candidaturas presidenciales. No nos olvidemos que Carlos Andrés fue candidato por primera vez a los 49 años y 64 años después en la segunda candidatura presidencial de 1988. Entonces es una vida muy intensa, muy llena de amistad y afecto. Fíjate que hay mucha gente que me ha preguntado que por qué yo nunca fui al gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque estoy convencido de que Carlos Andrés Pérez no quería que yo fuera al gobierno, sino que yo me encargara del partido. Y bueno, tuvimos todos los percances que todos conocen, luchamos, tratamos de generar los cambios y la renovación en Acción Democrática. Eso nos costó caro porque coincidió precisamente en la segunda oportunidad, la presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuando él es execrado del poder. Bueno, entonces después vino una purga en Acción Democrática y quitaron del camino a toda esa generación que, bueno, pensábamos simplemente darle la oportunidad de que Acción Democrática se presentara ante la nueva sociedad que ella misma había construido y pudiéramos seguir creciendo. Y hoy estaríamos, por supuesto, celebrando que Acción Democrática llega a los 81 años de edad, renovada, cambiada, oxigenada, con oportunidad para que los jóvenes puedan construir el camino que ellos merecen. Pero desgraciadamente la historia ha dicho otra cosa y es otra cosa lo que estamos viviendo, porque estamos en dictadura, no tenemos libertades, los problemas económicos y sociales del país se han agravado terriblemente y los partidos, pues por supuesto, muy disminuidos, muy divididos. Y si nosotros no encontramos algo que definitivamente termine uniéndonos, quién sabe si el ciclo del chavismo tengamos que esperar para que termine en unos muchos años, mucho más. Bien, bueno, como estamos para Perú, siempre llama la atención un poco, y tal vez usted ha rebuscado por ahí, cómo es que hay esa relación, cómo nace la relación entre Aya y Rómulo, y también entre Carlos Andrés y Alan, ¿no? ¿Qué anécdotas también ha escuchado al respecto? Tal vez sabe algo más allá de los libros, ¿no? La verdad que diría que no tengo un conocimiento profundo de lo que ellos tuvieron como relación. En primer lugar, porque Rómulo y Aya, por ser gente muy perteneciente a un siglo anterior al nuestro, no hay duda de que esa era una relación que seguramente muchos habrán ocupado de estudiarla, analizarla, pero no hay duda de que eran los 2 hombres más importantes de Hispanoamérica, porque ellos incursionaron en el aliento de ideas que definitivamente fueron dándole
morfología a las organizaciones políticas que se fueron creando en América Latina. Y el APRA y Acción Democrática eran hermanos de la vida real. Aún más, las casas de ambos partidos se llamaban las casas del pueblo, porque ese era un vocabulario que nos acercaba, que nos hacía sentir. Yo tengo una anécdota grata de cuando yo tuve la única oportunidad que vi a presidente Haya de la Torre, y fue una vez que regresaba de un viaje de China. Había ido por China y entonces iba a hacer escala en Caracas, y su escala en Caracas se reunió allí con los dirigentes del partido, pero yo lo conocí porque fue a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática y bueno, efectivamente yo tenía añoranza de conocer a una leyenda latinoamericana tan importante como era el presidente Haya de la Torre. Y entonces él allí, cuando Gonzalo Barrios, que era el presidente de Acción Democrática, le pregunta, bueno, mira, Haya, ¿y cómo te fue en China? ¿Qué nos puede contar de China? Y recuerdo que el presidente Haya de la Torre dijo, bueno, la verdad es que es una experiencia increíble. Yo lo que vengo de ver en China es como el nacimiento de una nueva civilización. Y eso hay que ponerle atención. Lo que va a ocurrir en China es muy importante y tal. Bueno, él dijo unas cuantas cosas de lo que había visto. Y Gonzalo Barrios, en un tono medio sarcástico y jocoso, dijo, entonces eso es en China. Bueno, menos mal que nada de eso se puede hacer en Venezuela. Es decir, lo que hacía era decir que, bueno, una cosa como la que él había descrito, eso era imposible hacerlo en Venezuela. Es decir, por nuestras características, nuestros hábitos, nuestra manera de ser. Bueno. Y la otra es en relación con Alan y Carlos Andrés Pérez. Efectivamente, allí hubo un acercamiento, yo diría que mucho más profundo de lo que muchos piensan. Ellos eran dos hombres que hablaban, como decimos aquí en Venezuela, a calzón quitado, eran francos. Carlos Andrés pretendía a veces ser como una especie de papá para Alan. Y yo recuerdo, en el primer gobierno de Alan, yo sentí que ahí habían polémicas muy duras, muy fuertes, tratando de buscarle orientación a las circunstancias que estaban viviendo en Perú. Pero después, cuando viene la segunda presidencia de Alan, bueno, ahí apareció el compadre. Carlos Andrés Pérez se hizo compadre de Alan García, tuvieron una relación personal muy llena de afecto. Yo sé cuánto dolor le produjo a Carlos Andrés Pérez la muerte trágica de Alan. Yo le decía en una oportunidad al presidente Pérez, presidente, mire, ese discurso, creo que fue el discurso de proclamación o algo así de la segunda candidatura de Alan, o el día que ganó, creo que es así, un discurso memorable. Yo decía, presidente, yo quisiera oír un discurso como el de Alan García aquí en Venezuela algún día, porque fue un discurso extraordinario, porque además tuve la suerte de oírlo en vivo, lo estaban transmitiendo por YouTube. Y fue un discurso que yo pienso que sin duda a duda será el discurso más memorable que hará recordar a Alan García. Y eso, bueno, son cosas que ocurren y uno tiene la suerte de verlas y contarlas. Eso es parte de la historia, esa es la memoria histórica que nosotros tenemos que buscar la manera de mantenerla siempre viva, no arrepentirnos nunca de lo que nosotros hemos sido y fuimos. Nosotros lo que tenemos es que darnos cuenta de que o cambiamos o nos cambian, como una vez lo dije y lo advertí para Acción Democrática, y así lo tenemos que hacer para toda América Latina. Lo que está pasando en América Latina tiene que angustiarnos y preocuparnos, pero el primer paso lo tenemos que dar quienes somos responsables de las organizaciones políticas que dieron paso a que esto ocurriera, porque no es mérito simplemente de los sectores de lo que hoy es el progresismo, la izquierda, no sé cómo llamarlo, pero los responsables más importantes somos nosotros mismos y nuestra capacidad de rectificación y de reconocimiento de nuestros errores
ahí puede estar el gran acierto de lo que puede ser nuestra participación en la política hoy en Latinoamérica. Ujú. Bueno, es parte de la historia, ese compadrazgo de Alan con Carlos Andrés Pérez, esa coincidencia también en que Betancur y Haya pues hayan nacido el mismo día, ¿no? Y que ambos hayan eh, transitado por las luchas populares, la identificación con el pueblo, y queda esa huella, ese legado. Pero ese legado se dispersa en la actualidad debido lamentablemente a esta especie de encrucijada inesperada, quizás para muchos que veíamos que el horizonte podía haber sido otro para Venezuela en lo particular, incluido también el horizonte peruano, que últimamente está un poco en la duda de Hamlet, ser o no ser. ¿Cómo ve el panorama Héctor Alonso López en la distancia de América Latina con estos triunfos, por ejemplo, en Colombia, país vecino, de Gustavo Petro, de la probable vuelta al escenario político en Brasil de Lula da Silva? En Chile, el próximo 4 de septiembre se aprueba una nueva constitución que por allí la critican, pero que también hay otro grupo que respalda ese cambio, entre comillas, popular. No sabemos si verdaderamente representa eso o no. Eso lo van a decidir los chilenos. Pero ese contrapunteo continúa. ¿Y cómo es la perspectiva de observar todo esto? ¿Por qué en un lugar tan cercano, por ejemplo, donde por oleadas muchos venezolanos han salido hacia Colombia, por qué ellos eligen un modelo con esas características, ¿no? Tan reaccionarias, con Gustavo Petro? ¿Usted cree que le va a ir bien? ¿Qué le vaticina, en especial a un país tan querido como Colombia? Yo a Colombia le deseo la mejor de las suertes. Colombia merece tanto como merecimos nosotros los venezolanos, y como merecen los chilenos, y como merecen los uruguayos y los paraguayos, como merece Brasil. Lo que pasa es que esta coyuntura que estamos viviendo está siendo advertida desde hace muchísimo tiempo y no la tomamos en serio. No la tomamos en serio. Los partidos dejaron de ser lo que eran. Los partidos se olvidaron de su génesis, lo que nos hizo disfrutar y sentirnos orgullosos y lo que nos permitió ser apristas hasta la muerte o adecos hasta la muerte, empezó a desdibujarse, porque eso no era lo que queríamos. Los partidos nuestros de pronto pudieron haber sido capturados por gente que de pronto sintió más el deseo de la codicia del poder que el poder para transformar, para hacer avanzar a nuestros pueblos, para darle a ellos la justicia que merecían. Yo lo digo con franqueza. Este mal nuestro, venezolano, también era un mal peruano, era un mal colombiano, terminó siendo también un mal chileno, terminó siendo un problema que se empezó a escurrir por todos los rincones de América Latina. Y entonces veníamos con el péndulo, unas veces sí, otras veces no. Ahora estamos en la vez del no, pero nosotros tuvimos oportunidades. Entonces, cuando uno trata de ignorar su propia realidad, creo que lo que hace es prolongar los desaciertos, las equivocaciones. Aquí había que crear y construir nuevas organizaciones políticas que estuvieran a la par de lo que era el avance de nuestra propia realidad humana, social, científica, que en el mundo se estaba debatiendo. Nosotros no la entendimos. Nosotros no formamos generaciones para que vinieran a ser los conductores del futuro. La generación fundadora, por ejemplo, de Acción Democrática, cometió un gravísimo error, que fue a veces prolongado en exceso en el poder, en la conducción del liderazgo. Y seguramente en muchos países también está ocurriendo y ha ocurrido lo mismo.
no es porque la lucha sea generacional, sino que la sucesión de las generaciones tiene que ser una garantía de la propia subsistencia o existencia de las instituciones políticas que van cambiando de generación en generación, porque en definitiva esa es la manera de nosotros interpretar el rol que nos corresponde como generación en un momento determinado. Por eso yo digo, yo no soy pesimista con lo que está ocurriendo en América Latina. Lo digo con verdadera convicción y además no solo porque lo desee, porque sí lo deseo. Ojalá todo lo que está ocurriendo en América Latina sea en positivo. Ahora, por supuesto, si quienes llegaron hoy al poder cometen las estupideces que nosotros cometimos en el pasado y por lo cual regalamos el poder, bueno, ya sabemos que el péndulo volverá por otro lado, pero ya no seremos los mismos. Ya nosotros empezamos a vivir lo que son los estragos del tiempo. Y si nosotros seguimos pensando que los que fuimos ayer jóvenes, que hoy somos viejos, vamos a seguir decidiendo el destino de nuestro pueblo, seguiremos equivocados. Aquí tiene que venir gente nueva, gente que interprete la nueva realidad científica, tecnológica que en el mundo se está produciendo como fenómeno agigantado en sus pasos, de revolución, de cambio. Todos sabemos que en definitiva en los últimos tiempos ha habido cambios tan más grandes que todo el resto de la humanidad. Así que yo creo que mi deseo, y además lo que percibo, pueden haber cambios importantes en América Latina positivamente, como también debo decirlo, en eso que llaman ahora el sector de la izquierda progresista. Ahí no todo es como lo vemos. Allí hay pedazos que van separando unos a otros y el tiempo nos va a demostrar de que ahí no todo es tal cual como lo estamos viendo. Allí van a haber separaciones, allí van a haber divisiones, allí van a haber confrontaciones, porque los extremos, en definitiva, no van a resultar los que conquisten la voluntad de pueblos que quieren vivir con tranquilidad, con convivencia real. Y esos, algunos sectores no lo van a producir, pero hay otros que sí. Yo creo que sí se va a lograr pasos importantes en América Latina en esta oportunidad. Bueno, para los que se aprecia desde fuera, ¿usted cree que hay algún nombre que se pueda lanzar por ahí dentro de estos elementos jóvenes, por ejemplo, en Venezuela? Desde tiempos de Capriles, tenemos la aparición de Leopoldo López, María Corina Machado, no sé, son repetitivos. Después, últimamente, aparece Guaidó como probable también personaje que represente verdaderamente, más allá de que en algún momento ha sido nombrado presidente o reconocido por algunos países, pero popularmente, o sea, como para atreverse uno a pensar de que más allá de que alguien te pueda designar, que tú te lo ganes, ¿no? Que te ganes a la gente, que seas carismático y que arrastres masas. Ve a alguien usted con esas características. Bueno, uno que asomó con mucha fuerza y que creo que perdió su oportunidad fue Capriles en su mejor momento, ¿no? Y el propio Leopoldo López también. Pero más allá de ellos, no hemos visto gente con arraigo popular que verdaderamente sea una esperanza para dar la cara, ¿no? Porque lamentablemente también estamos esperanzados siempre en que aparezcan caciques, ¿no? O líderes. No somos de aquellos que nos llevamos o nos dejamos llevar por un grupo, ¿no? O sea, por partidos políticos, que sería lo ideal, ¿no? Siempre queremos al caudillo, siempre estamos aspirando a un Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Se asoma en Venezuela o usted no ve a nadie hasta el momento? El gran problema nuestro es que como no tenemos organizaciones políticas sólidas, fuertes, que además monopolizaron la vida del país, positivamente hablando, la monopolizaron. Aquí habían dos grandes partidos políticos, que eran Acción Democrática y COPEI. ¿Por qué dejó de ser eso? Porque ya no es eso. Y eso sí obligaba a que los partidos, su gente, que pudiera en un momento determinado llegar a aspirar a ser candidato a la presidencia de la República, lo primero que tenía que exhibir eran credenciales. Las credenciales
de su propio esfuerzo, de lo que había logrado, no solo políticamente, sino en la representación de la sociedad misma. Eso ya no existe. Entonces resulta que ahora todo se reduce a quién tiene ventajas en una coyuntura como lo que tenemos, pero de manera casi personal, de qué tiene detrás de sí. No son los partidos. Aquí empiezan a actuar otra serie de factores, y más con un factor muy distorsionante en Venezuela, que es el gobierno. El gobierno no juega solo como un partido político, que en definitiva lo termina haciendo, sino que aquí el gobierno juega todo el poder que tiene en sus manos a su favor. Y eso no es sencillo, porque esto no es democracia. Aquí la democracia es que se le permita a la gente que concurra, que se organice, que ayude, que apoye. ¿Qué importa quién sea el candidato a la presidencia de la República si en definitiva los propios militantes de los partidos políticos no se sienten totalmente asociados? La gente no se siente entusiasmada por la militancia política. Pero dejar eso también así al voleo para que cualquiera se antoje, y con un gobierno como este, las dificultades son bien complicadas, bien difíciles. No quiero decir con esto que no pueda aparecer, y debe aparecer, y seguramente lo aparecerá, alguien que nos aglutine a todos en la oposición para que nosotros podamos dar al traste con lo que ya es insoportable en Venezuela, que es vivir con el agobio de un Estado que nos ha sometido, un Estado que es la ley, un Estado que lo es todo, que es el poder económico, es el poder discrecional, es el aceptar que tú sí, que otro no. Es decir, esto es agobiante, y resolver en el agobio una solución que pudiera pensarse que es mágica no es posible. Pero yo sí creo, yo creo que sí. Aquí se van a dar los pasos para que de pronto surja por lo menos quien más nos aglutine, en definitiva, que es la única manera posible de competir aquí en Venezuela. Dentro de esa esperanza que existe siempre, no se pierde la esperanza de que aparezcan este tipo de personajes que lamentablemente, vuelvo a repetir, no sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que nos acostumbremos a no buscar un personaje, sino un grupo, ¿no? de especialistas para que en cada una de las áreas se revierta la problemática económica, la problemática de la agricultura, del transporte, todo, ¿no? Pero no, siempre estamos buscando a alguien que los lidere. Somos parte de esa jauría que busca siempre a un caudillo, a un cacique. No lo podemos evitar. Pero bueno, dice la gente que hay retornos y que ya está circulando la moneda, normalmente el dólar, y bueno, que ya no hay escasez, que ya se puede retornar, así como antes se iban hacia el sueño americano, ahora hay que retornar al sueño bolivariano. ¿Qué les diría a ustedes a aquellos muchachos que puedan estar preparando maletas y que se puedan equivocar, ¿no? De pronto se arrepienten, dicen, oye, me engañaron. ¿Es verdad que está pasando esto? ¿Vale la pena que retornen? ¿Dejar el sueño americano por el sueño bolivariano? Bueno, lo primero que habría que decir es cuánto me duele decir que, consecuencia de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, se nos tuvieron que ir los que nunca han debido ir. Eso es, yo te digo, un hecho gravísimo de lo que ha ocurrido en Venezuela, que un país tenga que ver que más de 5 millones de sus habitantes tengan que irse porque en su propia casa no tienen condiciones para vivir, para desarrollarse, para darle futuro a sus hijos. Eso es la tragedia. La tragedia no es que regresaran, todo lo contrario. Ojalá algún día Venezuela tenga esa satisfacción que añoramos de que podamos reencontrarnos con nuestras familias. Yo creo que aquí no hay familia que no tenga desmembramiento porque se tuvieron que ir para uno u otro sitio distinto a donde vivíamos, donde fraternizábamos, donde convivíamos todos los venezolanos.
Ahora, las sensaciones, sí, esas sensaciones, con ellas juega el gobierno, no tengo duda. El gobierno aquí, de pronto, una obra que fue construida en la democracia, la pinta y la gente puede llegar a creer que el gobierno está ocupándose de hacer cosas buenas, nuevas. No, no. Este gobierno no ha hecho ni va a hacer nada distinto. Lo que ocurre es que aquí está montada una maquinaria fundamentalmente basada en el control absoluto de los medios de comunicación social y van creando una sensación que la gente va repitiendo y a veces con pequeñas cositas tú vas haciendo creer de que las cosas están mejorando. No, en Venezuela no está mejorando nada. Aquí nuestra calidad de vida es paupérrima en comparación con lo que nosotros tuvimos como calidad de vida en el pasado. La situación aquí no será distinta en los próximos tiempos. Lo que ocurre es que, por supuesto, un Estado como el Estado venezolano, que ya está acostumbrando a su población a que a lo mejor la hambruna no existe por una razón. Aquí están llegándole alrededor de 17 millones de personas las bolsas de comida CLAP. Es una manera de someter a un pueblo. Ese pueblo tiene, el gobierno le está dando de comer. Y aquí el gobierno centralizó totalmente los sistemas de pago de lo que es ayuda del Estado. Aquí el gobierno sabe a quién le está dando y a quién no le está dando. El gobierno sabe que perfectamente esas políticas capturan o inhiben o generan miedo. Entonces, cuando estamos en una realidad como esta, cualquiera de esas sensaciones pueden existir y las pueden construir. Y mucha gente que a lo mejor está alrededor nuestro nos hace ver que esa óptica o esa percepción pudiera existir y uno no la ve, porque definitivamente uno racionaliza mucho más de lo que otros están pensando que está ocurriendo en Venezuela. Por eso, yo no creo que lo que puede estar estimulando el regreso de mucha gente, que sí creo que la puede haber, es las propias realidades nacionales de los sitios donde ellos están. Es decir, la situación mundial se ha agravado, se ha complicado. Tú hablas con una persona que vive en los Estados Unidos, venezolana o de origen venezolano, y uno sabe que está sintiendo el peso, el rigor de una crisis económica terrible como la que se está viviendo. Bueno, no sé cómo puede pensar un amigo nuestro venezolano que vive en Perú. Yo no conozco bien la realidad de Perú, pero yo pienso que con las cosas que uno observa que están pasando en el Perú, a lo mejor un venezolano decide en cualquier momento que es más opción regresar a su país que quedarse en Perú. O en cualquier otro país donde hayan problemas, porque es que en todo hay problemas, no hay nadie que no esté afectado con una crisis tan terrible como la que estamos viviendo como consecuencia de la invasión de la Unión Soviética o de Rusia a Ucrania. Eso no lo podemos ignorar, pero eso entra en el juego, eso es en el juego de las realidades que estamos viendo. Pero bueno, voy a plantearlo en positivo. Yo sí quiero que regresen todos los venezolanos y en medio de nuestras circunstancias, pero podamos volver a vivir juntos de nuevo. Claro que sí. Hay que siempre ser optimistas y bueno, sí, es verdad también, he conversado con algunos y dentro de lo que piensan y dicen, bueno, acá tengo que pagar alquiler de habitación, tengo que asumir un poco de gastos, ¿no? Tengo mi trabajo y todo, pero ya he visto que comienza a escasearse las cosas porque la crisis también está golpeando. Entonces, si retorno a mi país, no voy a pagar alquiler, quizás no voy a tener el trabajo tan fácil como lo tengo acá, pero bueno, tendré que trabajar más y ingeniármelas. Prefiero sufrir en mi país que sufrir en el extranjero porque me termino enfermando,
no tengo ningún seguro, no tengo familiares, no tengo nada, entonces estoy prácticamente desahuciado, ¿no? Es lo que razonan y finalmente agarran sus maletas y, ¿no?, se regresan. O sea, es una expulsión producto, como dice Héctor Alonso, producto de la crisis del lugar donde se encuentran. Y no porque hay una información que diga 100% seguro de que vas a regresar y te va a ir fenomenal, vas a llegar al sueño bolivariano. Eso es ya una publicidad engañosa que está aprovechando el régimen para vender una imagen positiva que sabemos que todavía no está, ¿no? O sea, no existe esa posibilidad, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los servicios siguen siendo escasos, hay limitaciones, no todos tienen el internet adecuado, todo cuesta también, ¿no? Y los servicios y los grados de alcance, por ejemplo, que pueda tener el uso del metro de Caracas, ¿no?, lo veíamos totalmente inhabilitado en algún momento, no sé si ya lo rehabilitaron, pero todo eso sale hacia afuera como una noticia por ejemplo, en el lago de Maracaibo ya no pescan peces, sino plásticos. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esa realidad? Hay que decirla, ¿no? Hay que contarle a la gente que está afuera. De acuerdo. ¿Qué Sí. nos dice al respecto? ¿Cómo lo ve? No, es lo que tú te dices es verdad. Además, mira, yo voy a decir una cosa. Aquí tenemos 3 servicios públicos que en este momento son la calamidad nacional. 3 servicios públicos. Uno es electricidad. Hay estados de Venezuela que pasan entre 14, 16 y 18 horas de racionamiento. Pues es la Venezuela profunda, la que queda lejos de Caracas. Y son los estados fronterizos, son los estados más pobres. Esos no tienen luz eléctrica. Pero es que también aquí en Caracas tenemos bajones de luz. Y de pronto se nos dañan los equipos. Porque el sistema eléctrico nacional se quedó en el camino porque el dinero, que es además cuantiosísimo que se invirtió, o mejor dicho, debería haberse invertido para nosotros poder corregir las fallas estructurales que tenía que tener el sistema eléctrico nacional en un país que iba creciendo. Bueno, ese dinero se dilapidó, se lo robaron. Ese es el robo más escandaloso que pudo haber ocurrido en Venezuela, lo que se robaron de la inversión que debería haberse hecho en electricidad. Pero hay otro segundo problema. Aparte que Venezuela es uno de los países que tiene mayor cantidad de caídas de agua, ¿no? O sea, que la electricidad debería ser, pues, un servicio garantizado por la propia geografía. Hoy nosotros deberíamos ser una potencia eléctrica, aún más. Nosotros teníamos en planes nuestros, de nuestros gobiernos, vender electricidad hacia Colombia y hacia Brasil. Bueno, y fíjate, y ahora el déficit a lo interno, a lo nacional, y tenemos un problema muy serio. Y sin electricidad no puede haber desarrollo económico, pues las industrias no se van a poder mantener. Pero ese es un problema gravísimo, extremadamente grave. El otro, el del agua. Ahorita yo le estoy hablando de aquí desde Caracas. Aquí hay sitios donde pasan meses, días largos, en los cuales no hay agua. Puede llegar agua una vez a la semana. Y si tú no tienes esa posibilidad, entonces tú tienes que pedir un servicio a través de una cisterna que te cuesta unos cuantos dólares que no tienes. Y bueno, y entonces un país sin agua. Y tercero, el de la telefonía y la conectividad. Yo te digo una cosa, yo estoy sorprendido de ver que tú como que has producido, Jorge, un milagro hoy. Aquí hemos tenido una suerte increíble que esta conectividad nuestra hoy sea tan exitosa, porque aquí no se puede llamar por teléfono. Se cae la llamada, eso no dura 2 minutos. Aquí no se puede prácticamente usar el internet. La mayoría del país no tiene internet. Aquí tienen internet solo las grandes ciudades, que son las que están enteradas, además de lo que ocurre en Venezuela, porque el resto del país no sabe ni siquiera qué ocurre en Venezuela. Y entonces es además un servicio
deficiente porque la velocidad aquí es monstruosamente mala. Aquí uno va a hacer bajar cualquier aplicación, cualquier dato que le llegue, cualquier cosa. Y bueno, y sufre uno tanto como tener una enfermedad. Entonces, un país donde esas tres cosas no existen, porque no es normal lo que nos está ocurriendo, entonces ya tú puedes sacar la conclusión y los venezolanos que me están escuchando, y con eso no quiero ahuyentarlos, más bien quiero que regresen a mi país. Yo los quiero ver en Venezuela y además aquí aún sufriendo todos, vale la pena luchar todos juntos. Yo deseo que ellos regresen mis sobrinos, regresen mis sobrinas, regresen mis hermanos. Yo quiero tenerlos aquí a nuestro lado luchando por el país que todos merecemos. Yo comprendo por las razones por las cuales tuvieron que irse, pero también llegó un momento en el cual o regalamos el país, desistimos de luchar por el país, o vamos a hacerlo. Y más ahora cuando las circunstancias pudieran ser más favorables en virtud de las circunstancias de lo que estamos hablando, de lo que está pasando en cada país. Entonces, esto no es color de rosa, no. La situación nuestra es muy delicada. Pero yo le digo a los venezolanos, yo prefiero luchar en mi país, porque en definitiva yo lo que voy a tratar de buscar para ese país, que son el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, es que haya algún día la posibilidad de que podamos retornar. No a lo que fuimos, eso ya no es posible, pero sí a lo que en función de la génesis, de nuestras convicciones, de nuestros ideales, de nuestros principios, podamos hacer la Venezuela de ahora, la que viene, la de futuro, entre todos. Pero debilitados como estamos, las cosas se nos van a enfrentar bien complicadas y difíciles porque necesitamos que todos los venezolanos estemos de nuevo armonizados en nuestro deseo de luchar por nuestra libertad y nuestra democracia. Así será, Dios mediante. Bueno, ya vamos a ir cerrando nuestra tertulia, muy amena, recordando que en los tiempos que anduvimos por allá, por Caracas, pues una carta, por ejemplo, para mi madre, llegaba en 6 meses, ¿no? A los 6 meses mi mamá me respondía y retornaba la carta y llegaba 6 meses después. O sea, un año después yo tenía respuesta de la carta que yo había enviado, ¿no? Eso pasaba, ¿no? Porque así funciona nuestro correo, ¿no? Es muy precario, muy prehistórico. Y no estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Sino que eran tiempos donde no había internet, ¿no? Donde no había esa rapidez. Ahora, cuando me encuentro con un muchacho, por ejemplo, venezolano, triste, le digo, no te pongas triste, porque tú tienes, a tu madre la tienes ahí en un chat. Claro. Yo la tenía 6 meses después, a veces un año después, porque no existía internet. Da gracias a Dios de que tú puedes estar fuera de tu país, pero al mismo tiempo estás con tu país, porque a cada instante te conectas y puedes enterarte absolutamente de todo, puedes darle un beso, puedes acariciar a tu madre, no importa, virtualmente, Claro. agradece ese adelanto, ¿no? Es una circunstancia que ha cambiado. Y hay que agradecer también a los anfitriones, ¿eh? Para que exista un buen migrante tiene que haber un buen anfitrión. Y un buen anfitrión era, por ejemplo, Héctor Alonso López, ¿no? Que le agradezco públicamente, ¿no? Que se haya portado como debemos portarnos todos los peruanos con los venezolanos, y creo que en cualquier lugar del mundo. La tierra es un solo país, y esto de los nombres, Perú, Venezuela, Colombia, eso simplemente es algo que nos sirve para identificarnos, pero no para separarnos, ¿no? No tienen ningún motivo de separación, más bien de unión. Decían que las líneas de los mapas no eran para separar, sino para unir, ¿no? Y eso que debemos de valorar un poco más y ser una sola casa, tratar de comprender lo que significa migrar. No es hacer turismo. Migrar es ir a quedarte por un tiempo largo, ¿no? Entonces, de una y otra parte, tanto del que llega como del anfitrión, debemos de dar lo mejor, ¿no? Para que verdaderamente haya una buena convivencia, algo positivo para el país que nos recibe y algo positivo también para esas familias que se quedaron allá en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que
merecen que tal vez ese muchacho le mande pues algún cariñito, ¿no? Para que se defienda frente a la precaria economía en la que se debate su familia. A manera ya de despedida, Héctor Alonso, ¿cómo recuerdas esos tiempos de allá del CEN de Acción Democrática? Bueno, la verdad que yo digo que una de las cosas que más me hace ser feliz de los recuerdos que tengo de mi vida política es que esos son momentos irrepetibles. Yo realmente me siento, pero profundamente orgulloso de mi pasado. Yo me siento parte de la mejor historia de Acción Democrática. Me siento orgulloso de la democracia que tuvimos, como también lamento profundamente la tragedia en la cual nos fuimos metiendo, no reaccionamos, no nos dimos cuenta y regalamos la democracia. Eso también es un dolor que yo tengo. Pero, Jorge, desde esa época en las cuales tú tuviste aquí, tantos que vinieron de Perú, tantos amigos, a mí el que me arregla el carro con mis frenos es peruano. Y ese es un hermano mío que yo visito de vez en cuando. De pronto me voy a comerme una empanada a algún sitio y de pronto es un peruano que me la hace. Es decir, nosotros somos hermanos, somos latinoamericanos. Aquí un boliviano, aquí un peruano, un colombiano, éramos una sola familia. ¿Cuántas veces yo no fui aquí a los barrios de Caracas y los que nos recibían eran precisamente el compañero colombiano o el compañero peruano o el compañero boliviano? Esa era una sola familia. Y entonces esos tiempos para mí tienen que ser parte de mi añoranza. Lo viví, lo disfruté. Aquí hicimos muchos amigos, muchos amigos. Como yo algún día añoraba ir, no lo pude lograr, lo confieso, ir a Perú, porque yo quería ir a la casa del pueblo, porque yo también tenía mi casa del pueblo. Y entonces ir allá a la reunión con los jóvenes, ¿cómo los llamaban? Juventud Aprista Peruana, ¿no? Ajá. Los jóvenes. Eso eran los nuestros, los mismos, de la misma generación, de los mismos compañeros. Yo no voy a renegar nunca, Jorge, de mi pasado, jamás. Lo que yo soy se lo debo a Acción Democrática y se lo debo a Venezuela y se lo debo a Acción Democrática, a lo del país, a la democracia. Pero yo tengo que seguir luchando, tenemos que seguir luchando, todos tenemos que seguir luchando, porque si no supimos enmendar, ahora tenemos que tener propósito de enmienda, porque si no, las cosas no nos serán como lo pudimos haber vivido en el pasado. Bien, a manera de epílogo, me gustaría, que por acá me hacen llegar un apunte, que se debate, por ejemplo, la posibilidad de llevar a juicio en la actualidad a mandatarios en América Latina, incluido el de Perú, por algunas situaciones de inestabilidad y de supuesta corrupción que está en tela de juicio a nivel de fiscalía. En Venezuela se llega con Carlos Andrés Pérez en pleno ejercicio prácticamente del poder a esa circunstancia. Eso significa democracia, ¿no? O sea, que uno se ponga a capítulo a pesar de tener una investidura, porque estás salvaguardando tu honor, en el caso de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y cómo es que se da esa figura, y creo que en estos tiempos es imposible pensar de que un mandatario pues se someta a ese tipo de juzgamientos, ¿no? Por su propio aparato democrático, entre comillas. Bueno, ahí la diferencia es que efectivamente en Venezuela había una democracia con instituciones sólidas. Separación de poderes, ¿no? Sí, había separación de poderes, aunque por supuesto esos son los riesgos que también se corren
de pronto un instrumento, la Corte Suprema de Justicia en ese momento, producto de una confabulación política, puede terminar siendo también una herramienta de ajusticiamiento político. Pero Carlos Andrés Pérez, que aceptó el juicio a pesar de lo injusto, a pesar de que la verdad verdadera no era delito, porque en definitiva lo que hizo Carlos Andrés Pérez fue utilizar los recursos de la partida secreta bajo el imperio de la ley lo autorizaba, y él lo que hizo fue ayudar a la consolidación del triunfo de la presidenta Violeta de Chamorro en Nicaragua. Y Carlos Andrés fue a la cárcel, pero él aceptó ir a la cárcel porque él dijo una frase célebre: si yo fuera un hombre de venganza, mi venganza sería esta. Y se quedó. Y estuvo un tiempo preso, después salió de su casa ya en libertad, nos fuimos con él a combatir, se convirtió en el senador de la República por el estado Táchira, después de haber estado preso, lo que demostraba todo lo contrario de lo que la gente pudo haber pensado, que ese hombre había estado en un juicio injusto. Ahora, Carlos Andrés Pérez no puso su nombre por encima de la democracia ni de las instituciones, y hizo lo que haría cualquier demócrata, como lo hizo él. Y eso es una lección que tenemos que aprender. Ahora, hoy es impensado en Venezuela. Aquí no hay ni instituciones que se separen unas de otras, porque a mí el Estado aquí está en un solo puño. El puño del jefe del Estado, el presidente de la República, que además el ministro de la Defensa que tiene hoy ya tiene 8 años como ministro de la Defensa, y sobre las bayonetas está montado el actual presidente de la República. Entonces eso no es posible, eso es impensado. Eso solo, lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez, solo ocurre en una democracia sólida, a pesar de que dentro de ella pueda existir una injusticia como la que se cometió en esa oportunidad. Y quizás esa es una de las principales memorias que debemos recordar de Carlos Andrés Pérez, ¿no? que asumió una situación que en la actualidad creemos que difícilmente en algún régimen se pueda presentar un personaje presidencialista con esa gallardía, ¿no? Con esas agallas para desafiar a su propio poder judicial. Y bueno, es parte también del descuido, como dice Héctor Alonso, que más adelante se tuvo, porque creo que si hubiese habido un concepto un poco más a lo Betancur, no hubiese pasado todo este oprobio que lamentablemente atraviesa Venezuela, porque Betancur, ya para despedir, Betancur decía: dígale a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. Eso dijo Betancur. Y creo que eso no entendieron los acciondemocratistas de aquel momento, ¿no? Y no lucharon como debieron haber luchado. De acuerdo. Su despedida, Héctor Alonso. Bueno, mi satisfacción, Jorge, muy contento, muy feliz, muy agradecido por esta oportunidad que me has brindado. Bueno, este reencuentro es gratísimo. Sabemos cómo vivimos esos tiempos en los cuales compartimos acá en Caracas, en Venezuela. Me siento muy agradecido. Quiero que estemos en contacto permanente. Creo que tú vas a ser una persona muy importante en la conmemoración de los 100 años del nacimiento del presidente Carlos Andrés Pérez, que lo vamos a celebrar durante estos meses, y el día fundamental, que será el 27 de octubre. Tu colaboración va a ser muy valiosa, muy valiosa, Jorge. Ayúdanos, conéctanos con todos nuestros amigos y compañeros y compatriotas venezolanos que están en el Perú, a quienes les mando un abrazo muy fuerte. Saben cuánto quiero yo a mi patria, saben cuánto he luchado por ella, y cuánto de lo que me pueda quedar por vivir voy a seguir luchando. Bien, un abrazo a la distancia. Vamos a tener otra reunión para ya tratar esos temas. Magnífico. Y de pronto con algún invitado adicional dentro del grupo, ¿no? Para que hablemos específicamente de los 100 años de Carlos Andrés Pérez. Magnífico. Un abrazo a la distancia. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. Gracias, Héctor Alonso. Gracias Jorge. A todos. Te cuides. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias.
Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets. Además, venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.